Ay, perdón, discúlpeme, estaba con el micro apagado. Entonces, calculando de esta manera la variación porcentual, ¿ya? O también triángulo de porcentaje, y haciendo la división, variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, tenemos este valor, ¿no? De elasticidad. Y entonces tenemos los distintos tipos de elasticidades. Entonces, cuando es cero el valor, ¿no? Es cero el valor, o sea, ¿qué significa que sea cero? Significa que la cantidad es cero y el precio, pues, un valor, ¿no? Entonces, es que perfectamente inelástica es que no hay ningún cambio en la cantidad comprada del bien. O sea, el precio ha subido, el precio puede haber subido, pero, o puede haber bajado también, no importa, pero la cantidad que se está comprando no ha cambiado. Entonces, esa gráfica se va a calcular, se va a graficar de esa manera, ¿no? Donde acá tenemos la cantidad y acá tenemos, pues, no sé, ya toca 15. Entonces, no importa el valor que tome, no importa el valor que tome el precio, ¿no? El precio puede subir, pero la cantidad siempre va a ser la misma. Entonces, yo voy a tener una demanda vertical, ¿no? Entonces, la palabra inelástico hace referencia a algo que cambia poco, varía poco, ¿no? O sea, si algo es elástico, quiere decir que, bueno, no sé los términos físicos correctos, pero es algo que cambia de tamaño, que se deforma, que se agrande, que cede, eso es lo elástico, ¿no? Lo inelástico es algo que no cede, que no cambia de tamaño, no varía, ese es lo inelástico. Entonces, por eso es cuando dice que es perfectamente inelástico, es que no varía para nada. Cuando la variación, o sea, la cantidad demandada varía menos de lo que varía el precio sube un 10%, pero la cantidad demandada varía 5%, ¿no? O sea, varía menos de lo que subió el precio. Entonces, la división 5 entre 10, ¿no? Pueden ir sacándola ahí, la división 5 entre 10, me sale un medio, sale 0.5, o sea, menor a menos 1. Entonces, la demanda es simplemente inelástica, ¿no? Entonces, cualquier demanda con un coeficiente de elasticidad menor a 1 es inelástico. ¿Qué clase de bienes pueden ser inelásticos? ¿Qué clase de bienes se pueden formular, ¿no? O pueden existir que al momento de subir el precio no cambia tanto la cantidad que compra la gente, cambia muy poco. Bueno, ese bien puede ser importante, pues no puede ser un bien de primera necesidad. Entonces, cuando los bienes son de primera necesidad, satisfacen necesidades urgentes, es inelástico, ¿no? Es inelástico, no sube el precio, pero lo tengo que comprar sí o sí. O, por ejemplo, cuando son bienes también muy baratos, ¿no? Imagínense. Son muy baratitos, entonces en realidad sube el precio un poco, sigue siendo barato, lo sigo comprando. O son bienes que tienen pocos sustitutos, no hay con qué reemplazarlo. Entonces, sube el precio, sí, sube el precio, quisiera dejar de comprar, pero no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Entonces es menos que proporcional. ¿Ya? Menor a 1. Por eso es que la curva de demanda no es vertical, pero sí tiene una pendiente muy pronunciada. Eso también recoge la forma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del precio, y de la cantidad, entonces vamos a poder ver que, fíjense acá gráficamente, ¿no? ¿No? Fíjense acá gráficamente. O sea, está claro que
Si esta es la variación de la cantidad, está claro que la variación de la cantidad es menor que la variación en el precio, ¿no? Gráficamente está clarito. Entonces, la curva de una demanda inelástica tiene una pendiente también muy pronunciada, ¿no? Porque recoge esa característica, ¿no? Donde la cantidad demandada varía poco respecto a un cambio en el precio. ¿Ya? Bueno, unitaria es cuando sale exactamente 1. ¿Ya? Cuando sale exactamente 1. Esa es unitaria. ¿Ya? Entonces son iguales. O sea, lo de la versión de la cantidad demandada es igual a la versión en el precio, ¿no? Esta es una demanda normal, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la oferta y la demanda, lo dibujamos con una inclinación media, ¿no? Igual, proporcional. La misma proporción para la cantidad demandada que para el precio. Entonces sería, pues, la demanda unitaria sería lo normal, ¿no? Digamos. Y ahí parto, que es 1. Luego ya tendría los casos especiales. Muy bien. Entonces lo que tenemos es, ¿no? Lo que tenemos es que, otra vez, ¿no? El coeficiente de elasticidad es, dice, la variación del precio es, por ejemplo, es 10%, ¿no? Al revés. Y entonces la variación del precio es menor. Y lo podemos ver acá también, ¿no? Lo podemos ver acá. Entonces la variación de la variación porcentual del precio definitivamente es menor que la variación porcentual en la cantidad. Por lo tanto, si acá yo hiciera esta división, 10 sobre 5, me saldría 2, ¿correcto? ¿No? Me saldría 2. E sería igual a 2. Por eso es que son los números que son mayores a 1, ¿no? 2 es mayor a 1. Entonces ahí se dice que es elástica. Y perfectamente elástica es el otro caso, ¿no? Es cuando la variación del precio es 0, no existe variación de precio. A pesar que cambie la cantidad, el precio sigue siendo el mismo. Por eso es que al final el resultado de un número dividido entre 0, ¿no? Matemáticamente hablando, un número dividido entre 0, bueno, es indeterminado, ¿no? Un número dividido entre, perdón, 0 entre algo, o sea, 0 entre 1, bueno, es 0, pues 0 entre 1 es 0. 1 entre 0, ahí sí va a ser indeterminado, ¿no? La respuesta, pues, no tiene exacto. Ya, por eso que me sale que es ese símbolo, ¿no? Como infinito, ¿no? O sea, una necesidad muy grande, muy grande. Bueno, ustedes preguntarán, ¿y qué clase de bienes pueden tener? Muy pocos, muy pocos. Generalmente son bienes inferiores, son bienes ínfimos, ¿no? Por ejemplo, los caramelos, ¿no? Los caramelos son tan baratos que si aumentara el precio, probablemente no, al contrario, perdón, claro. Los caramelos normalmente no van a cambiar de precio y a ese precio las cantidades que se compran no van a cambiar, ¿no? O sea, van a cambiar, ¿no? Pero bueno, un ejemplo clásico también que podemos encontrar es el de, generalmente esto se utiliza para ejemplificar los bienes que tienen sustitutos perfectos.
Por ejemplo, y en ese sentido lo ponían, el caso del lapicero azul con el lapicero, o sea, el lapicero de tinta azul con el lapicero de tinta roja. Perdón, de tinta negra, ¿no? Tinta azul con tinta negra, ¿no? Son tan parecidos que prácticamente son sustitutos perfectos, o sea que no hay ninguna dificultad, no hay ninguna restricción en intercambiarlos. Entonces es obvio que si uno de esos lapiceros sube de precio, solo el lapicero de tinta azul sube de precio, las personas dejarán de comprar todos los lapiceros. Dejarán de comprar todos los lapiceros y comprarán el del otro color que es sustituto perfecto de uno de ellos. No es que un grupo, no, todos. No, señor, tu lapicero Faber-Castell a 2 soles. No, pero está a 1 sol, señor. El negro, el de tinta negra está a 1 sol. No, el de tinta azul está a 2 soles. Ah, no, entonces solamente me llevo el de tinta negra, ya está. Acá. Bueno, el mismo procedimiento, solamente que la elasticidad también puede verse a la oferta, ¿no? Es lo mismo, va a cambiar solamente la pendiente de la oferta, ¿no? ¿Cómo reacciona el ofertante ante los cambios en el precio? ¿Produce más o produce menos? Bueno, acá tenemos finalmente el tema de la oferta y la demanda. Oferta y la demanda. Vamos a ver cuántas separadas diapositivas. Creo que sí acabamos. Economía informal. ¿Esto no habíamos visto? Ya, creo que sí. Ya. Muy bien, a ver, cambiamos un poquito como para cortarla, no perder la concentración. Entonces, bueno, ¿cómo hasta aquí lo que hemos avanzado? Oferta, demanda, elasticidad, medida como el grado de respuesta ante los cambios en el precio. ¿Hay alguna duda que tengan acumulada? Que en el chat pueden poner las preguntas. Profesor, disculpe, en el tipo de elasticidad unitaria no entendí muy bien por qué la variación de la demanda va directamente proporcional. ¿Me podría explicar eso, por favor? Claro, bueno, en realidad eso es lo que deberíamos como un bien normal. O sea, un bien normal, el precio sube, la cantidad baja, ¿no? O sea, serían los bienes usuales. Ese es su comportamiento usual. O sea, es un bien que tiene sustitutos, es un bien que tiene una determinada preferencia. O sea, esa debería ser nuestra línea de partida, ¿no? Bueno, en este caso también es considerado una coincidencia numérica, ¿no? Simplemente se dan que son iguales. Pero eso es cuando estamos refiriéndonos a un bien normal. Normalmente, o sea, siempre vamos a hablar de bienes normales. O sea, hay bienes que son normales, o sea, que se cumple la ley de la demanda, esos son bienes normales, donde si sube el precio, baja la cantidad, y de ese punto de referencia vienen los casos especiales. Entonces, ¿qué pasa cuando los bienes tienen pocos sustitutos? ¿Qué va a pasar con la cantidad que se compra de un bien que tiene pocos sustitutos? ¿Qué idea se te viene a la cabeza cuando piensas en eso, ¿no? Oye, si el bien tiene con pocas cosas con qué reemplazarlo, si sube su precio, ¿la gente dejará de comprar? Bueno, sí, pero poco o mucho, ¿no? Entonces probablemente tu respuesta sea, o no es que probablemente, tu respuesta debe ser, variará poco. Dejaré de comprar poco, bajará la compra, sí, pero poco. ¿Por qué? Porque no hay con qué reemplazarlo. Entonces es un caso especial. No todos los bienes son así. Y de la misma manera, no todos los bienes pues tienen muchos sustitutos, ¿no? Muchos sustitutos. Entonces es fácil de reemplazarlo. Son bienes que
no son imprescindibles, o sea, es fácil de sustituir. Entonces, también, ¿no? No es que todos los bienes tengan esa capacidad. ¿Por qué? Porque sustituir un bien con otro implica, pues, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, uso. O sea, claro, tú puedes decir, sustituyo entre los Android, ¿no? O sea, claro, si uno está acostumbrado a usar Android, claro, entre cualquier marca es fácil de sustituir, pero si yo me cambio de sistema operativo, ahora que ya apareció el Harmony, o el Apple, ¿no? Un iPhone, ¿no? Que ya tiene otro sistema operativo, hay una curva de aprendizaje ahí en el software. Hay una curva de aprendizaje. Entonces, no todos los bienes se pueden sustituir en la misma manera, pero habrá algunos que sí, que no hay ninguna diferencia. Entonces, esos bienes, cuando sube el precio, su cantidad demandada probablemente caerá bastante, porque la gente lo reemplaza con facilidad. ¿Mm? Entonces, por eso es que partimos de demanda de elasticidad unitaria, ¿no? Uno, que debe ser lo normal. O sea, no tiene ni pocos ni tampoco demasiados. Tiene los necesarios, tiene sustitutos. Nada más, ¿no? Esa sería, digamos, la razón por la cual tenemos uno. Y los dos bienes, ¿no? Y los otros dos tipos, inelásticos, que varían poco, y elásticos, que varían mucho, y sus dos casos extremos. No sé si con eso, a ver si quiera un pulgar arriba, señorito, y no veo su nombre acá. Ah, Sí, Alexandra. profesor, muchas ¿Sí? gracias. Ya me ¿Quedó quedó resuelta la claro? duda. Un Sí. pulgar arriba, perfecto. A ver, aquí hay una persona que levantó la manito. Alguien levantó la mano entre los 50 participantes que tengo en el chat, pero no logro ver quién levantó la mano. A ver, pues, tiene el micro abierto. Ya. Bueno, también había una pregunta en el chat. A ver. Dice, profesor, dice, ¿qué era el ceteris paribus? Ya. ¿Qué era el ceteris paribus? El ceteris paribus es un supuesto. O sea, yo supongo que el resto de cosas que afecta a la demanda no cambia. ¿Ya? Es un método, es un método de razonamiento. ¿Ya? No, profesor. Ya, creo que es la persona que levantó la mano, pero bueno, ya, está bien. No hay problema, Sofía. Continuamos entonces con la explicación del ceteris paribus. Entonces, el ceteris paribus es un supuesto, es una forma de razonamiento, es una técnica para razonar también. O sea, hay problemas que en realidad debemos analizarlo suponiendo que todas las variables que influyen, no van a cambiar. Entonces me concentro en una sola variable. En este caso, lo que nosotros compramos está influenciado, o la decisión de comprar está influenciado por el dinero que tenemos, presupuesto, ingresos, está influenciado por el precio, está influenciado por la disponibilidad de sustitutos. De repente no hay opciones en el mercado tengo que comprar ese bien. Entonces, todas esas variables afectan la decisión de compra de un bien. Analizar todas las variables al mismo tiempo es complicado. Entonces, yo inteligentemente introduzco un método de razonamiento, un método de estudio, un método de análisis llamado ceteris paribus y digo, un ratito. De todas las variables que afectan este problema, yo voy a suponer que solo va a cambiar uno a la vez. Entonces, en este caso, el precio. Entonces yo digo, si cambia el precio y supongo que el resto no cambia, la única conclusión posible es que la cantidad va a cambiar. La demanda permanece sin cambios y solamente se producirán cambios en las cantidades que compra la gente. Si cambian lo que yo antes consideraba como constante, sin cambios, ceteris paribus, entonces lo que se va a producir son cambios en la demanda. Lo mismo para la oferta. ¿Sí? Y Génesis, no sé si con eso puedo responder tu pregunta. El ceteris paribus es un supuesto que significa todo lo demás constante.
todo lo demás constante. Eso significa, ¿no? Todo, el resto constante. Y es fácil de leer. Por ejemplo, nuestra palabra etcétera, ¿no? Etcétera. Etcétera también es un latinazgo, ¿no? Et en latín es y, ¿no? Y ceteras, ahí viene ceteris es lo demás, ¿no? Por eso cuando hablamos, pues, ¿no? Cuando decimos, ¿no? Bueno, y seguimos, ¿no? Enumerando, ¿no? Afecta a los transportistas, vendedores, etcétera. O sea, y el resto, ¿no? Entonces, en este caso, ceteris es el resto y paribus es también una palabra latina que significa igual, ¿no? Parejo, de par, ¿no? Paribus. Muy bien. Ahí lo tendríamos entonces con este concepto del ceteris paribus, y igual la oferta también tiene su ceteris paribus, ¿no? Entonces, como en el caso de la empresa, ¿no? Yo tengo una empresa que tiene capacidad para producir 1000 unidades. Entonces, ¿de qué dependerá lo que yo pueda producir? Dependerá del precio. Entonces, si el precio es 50, produciré 600. Si es 80, produciré 900. Si es 90, ya produzco un poco más, ¿no? Y así voy ocupando toda mi fábrica. Si el precio es 100, ya produzco los 1000. Entonces, ahí está mi oferta, ¿no? Entonces, en el caso de la oferta, ¿qué tendría que hacer para cambiar de oferta? Tendría que cambiar una serie de factores que me permitan agrandar mi planta. La mano de obra, los insumos, la tecnología, son factores que también afectan a la oferta y que tienen que cambiar para que yo pueda incrementar la capacidad productiva y poder ofrecer más. Si no, siempre me quedo en esas cantidades, ¿no? que yo puedo producir de acuerdo a mi capacidad productiva, a mi fábrica. Muy bien. Sigamos entonces con nuestro tema. Entonces tenemos que la oferta y la demanda se encuentran, ¿no? Se intersectan. Entonces ahí se produce el llamado punto de equilibrio, donde se ponen de acuerdo tanto los ofertantes como los demandantes. Es el punto en el que deciden intercambiar la misma cantidad. Se decide intercambiar la misma cantidad, no sé, pues 50 unidades a un precio de equilibrio, o sea, un precio que es común para ambos. O sea, a este precio se da justamente que yo quiero comprar y vender 50 unidades. Si el precio fuera un poquitín más alto, entonces habrá discrepancias, ¿no? Habrá discrepancias entre la cantidad demandada y la oferta, ¿no? Aquí habrá una cantidad demandada y aquí habrá una cantidad ofertada. Entonces, aquí obviamente ocurrirá que la cantidad ofertada es mayor, ¿no? Porque fíjense, esto es un plano cartesiano donde aquí estamos en 0 y, bueno, esto es, van cortando y llegas a un número que obviamente al estar a la derecha de 50 es mayor, digamos 60, ¿no? Y este otro número, al estar a la izquierda de 50, digamos puede ser 40. Entonces, si es que el precio estuviera aquí, un precio 2, la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada en 20, ¿no? O sea, 60, 20, la diferencia es 20. Entonces hay un desequilibrio. Se quiere vender 60 unidades, pero solo se compra. Entonces hay 20 unidades de sobreproducción, ¿no? Entonces, 60 menos 40, 20 es el exceso, ¿no? El exceso. Muy bien, entonces igual pasaría si el precio es menor, ¿no? Habría de la misma manera, habría diferencias, solamente que esta línea ya no sería una cantidad demandada, sería este punto, perdón,
corresponde a la oferta, por lo tanto este punto sería una cantidad ofertada y este otro punto sería una cantidad demandada. Pues da lo mismo también si, bueno, la inclinación de la demanda hace que no sea en el mismo punto, ¿no? O que sea por acá, ¿no? En este caso estoy usando ese mismo punto para, bueno, para simplificar, ¿no? Pero también pudo haber estado acá o pudo haber estado más abajo, ¿no? Y las cantidades diferir, ¿no? Pero el hecho siempre es de que la cantidad demandada será mayor a la cantidad ofertada. Por ese punto creo que vamos a volver a hablar en el caso de control de precios, no se preocupen, pero el hecho es de que quiero dejar en claro que este punto es especial porque es el punto donde ambos están de acuerdo, donde se compra y se vende la misma cantidad. Entonces, en este punto, tenemos que la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Bueno, luego tenemos lo que va a acontecer, ¿no? Aumento de la demanda, disminución de la demanda, se desplaza a la derecha, productores bueno, eso es el efecto, ¿no? De lo que pasaría. O sea, más o menos lo que, a ver. Muy bien, entonces, a ver, aumento de la demanda. A ver, ¿cómo sería el caso? ¿Cómo sería el caso? Yo tengo acá el precio. Muy bien, entonces partimos de una oferta, partimos de la demanda, y entonces el caso es que tenemos un aumento de la demanda. Muy bien. Entonces dice que aumenta la demanda. Muy bien, aumenta la demanda. Y esto permanece constante, ¿no? Porque solamente es un aumento de la demanda. Entonces la demanda se desplaza a la derecha. Tengo una demanda prima. Por lo tanto, si yo tenía inicialmente este punto de equilibrio como referencia, o sea, tenía un precio 1, luego tenemos una demanda que es mayor, que ha crecido, que se ha ido a la derecha, porque es la derecha, recuerden, ¿no? Es la derecha de derecha, ¿no? O sea, al ver el ángulo, al ver la línea, a lo que está a mi mano derecha. O sea, no es arriba ni abajo, es considerando esto a la derecha. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plano cartesiano. No olvidar eso también. Entonces, son el cruce del plano cartesiano. Todos los números que van a la derecha de un plano cartesiano son mayores o son un aumento de un número a la izquierda, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces, ese nuevo punto de intersección me indica que hay un precio que es mayor, claramente mayor, porque si estamos en un plano cartesiano, entonces la ubicación de los números ¿no? A la derecha del otro, el plano cartesiano vertical, arriba, habla de un aumento. Entonces dice que se produce exceso de demanda. Claro, cuando momentáneamente, claro, es como en dos niveles, ¿no? O sea, primer paso, la demanda fue a la derecha solito, entonces ofreció más, ofreció 60, quería comprar 60, ya, a ese precio. Nadie le quería producir, porque se seguía produciendo, miren, la oferta seguía siendo 50, ¿no? Entonces, por eso dice que se está produciendo un exceso de demanda, una escasez, porque a este precio la gente quiere comprar 60. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese exceso de demanda, los productores lo asimilan, suben los precios, ahora sí se
han mostrado, ¿no? Han tomado su decisión al momento de ver que la gente quiere comprar 60 unidades, la demanda, pero no hay en el mercado eso y ahora sí están dispuestos a pagar, entonces ellos también se ponen las pilas, se reactivan y pueden aumentar la producción, la cantidad producida. Entonces pasan de este punto, pasan a este otro punto. ¿No? Pasan a este otro punto. Entonces, aumenta. Entonces, aquí también hay un aumento de la cantidad ofertada para igualarse de nuevo a la... ¿no? Aquí hay un aumento de la cantidad ofertada para igualarse, ¿no? Para que finalmente otra vez la cantidad ofertada se iguale con la cantidad demandada. De ahí su interrogante, ¿no? Ya. Los productos podrán subir de precio, claro, obviamente, no es que podrán, ¿no? No es que pueden. Los productos suben de precio. Aumenta el precio y la cantidad de equilibrio, claro. Ha habido un aumento de la cantidad, es obvio, y un aumento del precio. De acuerdo. Entonces, el mismo razonamiento podemos aplicar para la disminución de la demanda, ¿no? Que significa que voy a la izquierda. Entonces, podemos resumirlo, ¿no? O sea, si aumenta la demanda, ¿no? Manteniendo la oferta constante, entonces lo único que ocurre es que aumenta el precio. Si disminuye la demanda, ¿no? Entonces, el precio, si baja la demanda, la gente no compra, el precio tiene que, el precio tiene que caer. Entonces, esto significa que es constante, ¿no? Eso significa que es constante. Que vayan a... Ya. Muy bien. Ah, ya, y acá para la oferta, ¿no? Un aumento de oferta. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la oferta, la demanda se mantiene constante, entonces lo que yo tendría es que al aumentar la oferta, el precio baja. Al disminuir la oferta, manteniendo la demanda constante, el precio sube, ¿no? Eso es un poquito el resumen de la tabla, ¿no? Entonces la relación es, aumenta la demanda, sube el precio. Aumenta la demanda, sube el precio. Aumenta la oferta, baja el precio. Aumenta la oferta, disminuye la oferta, aumenta el precio. Bueno, creo que ahí sube el precio del pollo, ¿a qué se debe el incremento? Bueno, son noticias. La economía informal en el Perú. La economía informal. Bueno, la economía informal es un fenómeno en el cual el Estado, una parte de la economía, opera pues sin fiscalización, sin control del Estado. Informalidad no es lo mismo que ilegalidad. ¿Ya? La informalidad se refiere, y creo que lo hemos discutido en otras ocasiones, juzga a, fiscaliza el funcionamiento de las empresas, ¿no? Informalidad se refiere a cómo operan las empresas.
¿no? Y la ilegalidad se refiere a la venta de bienes prohibidos. ¿No? La venta de bienes prohibidos. Conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado. No es la informalidad. O sea, ¿cómo empresas no cumpliendo con lo que exige el Estado por operar? No tienen licencia de funcionamiento, no tienen local, ¿no? No tienen local, etcétera, etcétera. No son informales. La economía informal se va a crear o se va a verificar con el sector, estudiando el sector informal, donde están las empresas, y el empleo informal, pues donde está el empleo, ¿no? Sector informal. Unidades productivas o no constituidas en sociedad que no se encuentran registradas en la administración tributaria, ¿no? Ese es el sector informal. En caso de las unidades productivas del sector primario no constituidas en sociedades, se considera que todas pertenecen al Estado. Ya vamos a descifrar lo que dice acá, ¿ya? Vamos a leer lo que dice acá. ¿Ya? Sector informal está constituido por unidades productivas no constituidas, digamos que esto se no constituidas en sociedad, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué significa no constituida en sociedad? Son empresas, eh, son empresas personales, ¿no? Recuerden la clasificación de empresa, quiere decir que no tienen o no son personas jurídicas, ¿no? Para decirlo así mejor, son personas naturales, ¿no? Con todos sus problemas. Eh, Digo empresa personal porque estoy hablando de la definición, ¿no? Había empresa, vamos a leer. Ya me estoy refiriendo a esto, pero vamos a ver un poquito. Me estoy refiriendo a ya, empresa unipersonal. Ya, ese nombre me estoy refiriendo. O sea, son empresas, a ver, ¿sí? Un ratito. Ya, perfecto. Unipersonales. Esas son, ¿ya? O sea, personas naturales, ¿ya? Luego tenemos, dice, para el caso de unidades productivas del sector, para el caso, esto es muy importante, ¿no? Para el caso de unidades productivas del sector primario, fíjense lo que dice, del sector primario, esas unidades productivas no constituidas en sociedad, o sea, no constituidas en sociedad, no constituidas en sociedad, se considera que todas son el sector primario. O sea, en el sector primario,
todas las empresas unipersonales son informales, ¿no? Todos los pescadores son informales, ¿ya? Todos los pescadores del sector primario son informales. Todos los que hacen agricultura y que no sean, o sea, constituir en sociedad significa que yo he creado una empresa, ¿no? Con persona natural. Ese es no constitucional. O sea, no se ha creado como persona, perdón, como se ha creado empresa. A ver. La constitución de sociedad significa, no constitución de sociedad significa que sea, claro, que no en ese caso sería. No. No se ha constituido como empresa, como persona jurídica, si mejor. Para ser más exacto. O sea, son los pescadores, los que ayudan en el mercado, los agricultores, los campesinos, ¿no? Que tienen su propia chacra, todos están en el sector informal. A menos que, como dice acá, se hayan constituido como sociedad, como persona jurídica. Ya con una de esas, o sea, es una IRL, es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, alguna de esas. No alcanzan el tamaño establecido como umbral, no cumplen la normatividad de ejercer su actividad, disponibilidad de la información. Características. Claro, en la informalidad, los hogares, ¿no? Las unidades son hogares, ¿no? O sea, tu empresa funciona en casa. Vamos a ver acá un colorcito que le... La empresa funciona en casa. Dinámicas y cambiantes, claro, son dinámicas y cambiantes, pues, ¿no? Rápidamente se adaptan porque tienen pocos costos, ¿no? Tienen pocos costos operativos. Bueno, son de baja productividad, no tienen acceso al crédito, porque bueno, son mayormente, como de ese criterio, no son constituidos en sociedades, entonces es más difícil prestar a una persona natural que a una persona jurídica. La persona natural está afectada por sus propias acciones, ¿no? Y probablemente no califique como un crédito. Pero la persona jurídica, si ha cumplido, sí va a ser más fácil que le presten, ¿no? No tiene acceso al crédito porque todos son personas naturales. No hay separación del patrimonio personal y del negocio. Ese es un grave error que muchas veces ocurre, ¿no? No generar la separación, ¿no? Entre el dinero de la empresa y tu propio dinero. El sector informal, según la OIT, el empleo informal, ¿no? Es el empleo, acá le falta una frase, ¿no? Es el empleo informal en el sector formal y el empleo informal en el sector informal. ¿Ya? Todo eso da como característica el empleo informal, ¿no? O sea, en el sector formal también se contrata de manera informal.
sin cumplir con todos los requisitos de ley. Entonces hay un porcentaje dentro de las economías formales que utiliza empleo informal. Y bueno, luego ya el mismo empleo informal dentro del sector informal, ¿no? O sea, ya es por sí mismo, ¿no? Causa de la informalidad, el crecimiento económico en relación con las necesidades de la fuerza laboral, ¿no? Lo que pasa es que la economía crece, pero no alcanza para generar los puestos de calidad o empleo permanente, ¿no? Para poder absorber a la gente que trabaja en la economía informal. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite, claro, o sea, la excesiva rigidez normativa que no permite pues que se creen empresas, que es muy caro, muy costoso, ¿no? Eso también es una forma de medir el grado de emprendimiento del país. Todos los beneficios, cuando los costos de circunscribirse al marco legal normativo del país son superiores a los beneficios que ello conlleva, claro. El Estado tiene que evaluar si está pidiendo muchos papeles, por qué la gente tiene incentivos aún así para evitar, pues, poner el negocio pidiendo los permisos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ahí hace que la gente tenga rechazo a eso? Empleo en el Perú creció en el 2022 con altas tasas de informalidad. Muy bien, costos de la informalidad, beneficios de la informalidad. Costos de inscripción, registro y mantenimiento. Ya, obviamente, ¿no? ¿Cuánto costará? Bueno, hoy es bueno tener los números, ¿no? Pago de impuestos, también, ¿no? Ahora, acá también ves que siempre vas a pagar impuestos. Acá también pagas impuestos de acuerdo al IGB, o sea, al escudo, ¿no? Vas a pagar impuestos, ¿no? De acuerdo al escudo fiscal. El escudo fiscal del pago de beneficios sociales y laborales. Bueno, ¿no? Cuando te formalizas, sí tienes que pagar eso a los trabajadores, ¿no? Mejor el ambiente de salud, ya, beneficios, protección de la justicia, eso al crédito, que eso es lo más importante para que pueda crecer un país, expansión de los mercados, eso también es muy importante, y mejorar la productividad. Muy bien. No, nos quedan 5 minutos, ¿no? Ya podemos ir explicando un poquito más. ¿Qué es eso del escudo fiscal? Ya, eso, por ejemplo, pues, no es serio, no es cierto que todas las empresas que van a pagar, pues, siempre van a pagar tributos. No. Primero, el impuesto a la renta, en este caso sería de tercera categoría, ¿ya? ¿Qué dice? Eh, Tienes que tener un cierto nivel, un cierto monto para empezar a pagar. Si es una empresa pequeñita, no hay problema, ¿no? El otro impuesto que se va a pagar es el IGB. Entonces ahí tenemos el llamado escudo fiscal con el IGB, donde la empresa paga el llamado escudo fiscal que las empresas pagan. Entonces, lo que pasa es que yo tengo un IGB de, de compras, de ventas, de las cosas que he vendido. A ver un ratito. Acá se llama. Uy, está mal acá el lápiz. Ya.
Entonces es el IGB de ventas menos el IGB de compras. Esa es la diferencia que paga. Por ejemplo, si tú has pagado ya de IGB 200 soles y al momento de vender ya has vendido por 120, entonces aquí ya tú ya pagaste. Entonces esto ya, entonces solamente la diferencia, ¿no? 80 soles sería lo que debes pagar. Esto es, ¿no? A ver, vamos a ver acá, creo que me he equivocado. Ah, ya, lo que debes pagar. Eso es. Ujú. Muy bien. La informalidad también tiene pues, costos muy fuertes sobre la eficiencia económica, ¿no? La congestión en infraestructura y servicios públicos, porque digamos que los que son formales, lo que tributan no alcanzaría pues para cubrir en realidad todos los negocios, ¿no? Y entonces se va a generar, se va a degradar los servicios públicos porque no está preparado, ¿no? La infraestructura, o sea, no es infraestructura financiada con los aportes de los que realmente utilizan son muchísimos más. Entonces degradamos, debilitamos las infraestructuras de la ciudad. Bueno, la tributación, ¿no? Hay una menor tributación, obviamente, las empresas informales se evaden, no pagan, hay incumplimiento y hay una inequidad distributiva, ¿no? Porque no ha recibido, el Estado no ha recibido los ingresos para efectivamente llevar a cabo grandes campañas, no tienen los recursos. Bien, ahora sí, ya quedan 2 minutitos. Tenemos las claves, por favor, les rogaría que puedan copiar las claves o puedan sacarle captura de pantalla, etcétera. Muy bien, estimados estudiantes. ¿Qué pregunta tendrían ya respecto a la informalidad? Bueno, un poco podríamos revisar tal vez, aunque queda un minuto, en realidad no queda mucho, no sé si están ahí para alguna pregunta respecto al último tema. Es un tema bien sencillo, pero sí es un tema que va a cubrir, nos cubre a todos, ¿no? O sea, nos alcanza porque la informalidad sobre los servicios públicos es un fenómeno complejo, ¿no? O sea, las infraestructuras, las vías, es utilizada por un mayor número o de una manera también indebida a veces, ¿no? Entonces, los que aportan para mantener esa infraestructura no alcanza para todos los que lo utilizan. Pero si algunas personas prefieren la informalidad y no quieren pagar impuestos, eso es justamente lo que les decía. En realidad, para pagar impuestos, claro que está la pregunta ahí, vamos de una vez a solucionar ese temita. O sea, no quiere decir que tú automáticamente tienes una empresa y ya pagas impuestos. En realidad, esa no debería ser una excusa para decir, no, soy informal porque los impuestos son muy caros. Mentira. Tenemos el impuesto a la renta de tercera categoría. Tercera categoría. ¿Ya? Tenemos SUNAT acá, tercera categoría. Ya. Impuesto a la renta de tercera categoría. Ah, bueno, esto no era lo que quería. Esto está interesante, pero lo voy a leer después. Ya. Eh, SUNAT. SUNAT. Ya, acá está todo lo que pagan las empresas, pero no más chiquito, no más era. A ver. Ah, no. Quiero mostrarle otras cosas.
Esto no. Ah, qué raro. Tercera tierra. ¿Será? No creo. A ver, bueno, esta es la explicación. Acá está la explicación de cómo se calculan los impuestos. Acá está, miren. Ustedes tienen que ganar todavía, o sea, para que una empresa empiece a pagar, o sea, le cobren el impuesto a la renta, tiene que pagar, tiene que tener ventas como esta, por ejemplo, ¿no? O sea, son ventas que la mayor parte de las empresas informales no van a tener. O sea, en realidad pueden estar en los impuestos, pero no necesariamente van a pagar los impuestos. ¿Ya? Ahorita no he encontrado la página que quería mostrarles, pero no necesariamente automáticamente vas a empezar a pagar impuestos. Hay un margen alto todavía, ¿no? Igual hay regímenes tributarios especiales, donde pagas 20 soles y ya se acabó. Entonces, el tema de los impuestos ya no debería ser una excusa. Lo que sí se hace una excusa es complejo de entender, porque tienes el régimen general, el régimen especial, el régimen RER, tienes que tener tus contadores, tal vez eso sí sea complejo, pero los impuestos como tal no serían la excusa. Profesor, ¿qué es una simetría negativa del mercado? Bueno, ya eso sí tendrías que pegar la siguiente clase porque ya me he pasado los 3 minutos. No sé si están en receso o toca otro profesor, pero yo ya me despido, solamente voy a sacar la captura de pantalla para mi clase de hoy. Ya, a ver, explique rapidito. Asimetría negativa del mercado. La asimetría, pues, es algo que una parte tiene y la otra no tiene, ¿no? Y generalmente es en la información. Entonces, ahí se llama asimetría de información. Entonces, cuando tú negocias, cuando tú haces un negocio, la cantidad de información que tiene cada una debe ser igual. Si hay una asimetría, o sea, si uno tiene más información que el otro, pues uno tiene la ventaja, ya sea como consumidor o ya sea como vendedor, ¿no? Pasa lo mismo cuando compras un auto, pues cuando tú compras un auto hay una asimetría de información. El dueño tiene más información de la que tú tienes. Entonces eso crea una desventaja. Y puede ser que por eso tú termines pagando más por un bien que lo que deberías pagar. ¿Ya? Entonces a eso se llama asimetría, en realidad se llama asimetría de la información en el mercado. ¿Ya? Y sí puede ser negativa porque te genera más costos, ¿no? Te compras un carro sobre el cual no tenías toda la información y cuando empiezas a revisarlo, wow, sale esto, sale el otro, más costo para ti. Y eso puede ocurrir en todo el mercado. ¿Ya? Eso se llama asimetría de la información. Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos ahora sí. Así es. Hay que saber, hay que buscar toda la información disponible, ¿no? Ese es el objetivo. Y a veces la información cuesta. Y eso es un negocio también. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.